En México, el embarazo adolescente representa un grave problema de salud pública, ya que se asocia a un mayor riesgo de hipertensión durante la gestación, infecciones urinarias, ruptura prematura de membranas, parto pretérmino y hemorragia posparto, entre otras cosas. Hoy, en Diálogos en Confianza, infórmate de todas las complicaciones físicas y emocionales que se pueden presentar y conoce más acerca del uso de métodos anticonceptivos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Yo soy Marisa Escribano y me da mucho gusto darle la bienvenida a este espacio donde el día de hoy vamos a hablar acerca de los embarazos en las adolescentes. Un tema muy interesante y además muy importante porque ustedes verán los datos que le vamos a dar a continuación en este programa y además porque aún pensando que la maternidad es algo que a muchas mujeres les gusta o nos gusta, cuando llega demasiado pronto, pues puede ser muy problemático y puede tener muchas consecuencias. Hoy aprenderemos juntos qué es lo que pasa con estas niñas, prácticamente niñas, adolescentes que se embarazan. ¿Qué pasa con su vida? ¿Qué pasa con sus emociones? ¿Qué pasa con su tiempo? ¿Qué pasa con la situación económica? En fin, todo ello que es de gran relevancia. Así que quédese con nosotros, le invitamos a que participe y a que pues esté acompañándonos a lo largo de estas 2 horas. Y saludo a mi compañera Nora Saldaña. Muy buenos días, Nora. Marisa, buenos días, bienvenidos todos. Les damos todos los medios de comunicación para que estén con nosotros. Claro. Y tenemos unos comentarios. Te voy a decir el primero, nos dicen que ¿y dónde están los padres? Y es esta cuestión de empezar con culpas, que eso es lo que no queremos en el programa, sino más bien hablar de responsabilidad. Y es lo que los especialistas nos van a decir, pero si usted se quiere comunicar con nosotros, tenemos el Facebook, Diálogos en Confianza, tenemos Twitter, @Diálogos Canal 11, y la señal internacional, si usted nos quiere seguir por internet, www.canal11live.tv, /internacional, para que no haya pretextos. Así es. Y bueno, vamos a empezar de una vez con esta información para que entremos en materia. Los datos arrojados por la última encuesta nacional de salud 2012 dejaron claro el incremento de adolescentes sexualmente activos, ya que del 15% que inició su actividad sexual en 2006 pasó a 23% en 2012, siendo los 15.4 años la edad en que se da la primera relación sexual. Estas cifras no tendrían la misma trascendencia si el resultado no fuera que la tasa de embarazo aumentó también al pasar de 30 embarazos por cada 1,000 adolescentes en el 2006 a 37 por cada 1,000 en el 2012. Bueno, mira, yo siento que son 2 factores, principalmente que los chavos de ahora, por estar en una moda, por entrar al ambiente y por la presión misma entre ellos, es como precisamente caen. La segunda razón, que viene siendo que no están informados. Yo creo que ha sido mucho la falta de los padres, la comunicación, el saberse queridos, el saberse respaldados. Yo creo que hay que fomentar mucho en los niños esa parte de valores, de que ellos se sientan protegidos, de que haya comunicación con los padres. Investigaciones de la Clínica de Adolescentes del Instituto Nacional de Perinatología de la Secretaría de Salud identificaron que en sus aproximaciones el 85% de las mujeres menores de 18 años embarazadas no utilizaron ningún método anticonceptivo y sus parejas fueron aproximadamente 4 años mayores que ellas. Esta diferencia se observa en el mismo sentido en las edades de los padres. Asimismo, los datos destacan que para reducir las conductas sexuales de riesgo es necesario proporcionar información clara y objetiva de sexualidad y formar a los adolescentes en habilidades que les permitan resistir las presiones que los llevan a ser sexualmente activos sin protección.
Es muy conveniente hablarles de la sexualidad y de los métodos anticonceptivos, porque actualmente la adolescencia empieza muy tempranamente a tener relaciones sexuales. Entonces, pues vamos a prevenir, pero desafortunadamente, aunque tengan la información, no la utilizan. Sí, creo que desde una edad escolar sí se les puede hablar, pero que también sea congruente con los ejemplos y el ambiente que ellos tienen a su alrededor. Claro que sí, es muy importante que desde las escuelas les estén informando para que ellos no estén de ojos cerrados, pero lo que sí creo que debe ser personas que estén muy capacitadas para que lo sepan informar, porque lo que yo he podido constatar o darme cuenta es que lejos de servirles, los está induciendo a andar haciendo esas prácticas mucho más a más temprana edad. El problema del embarazo en la adolescencia tiene implicaciones importantes en la salud pública, siendo una preocupación tanto desde el punto de vista médico como psicosocial. Por ello, la mejor prevención es que los jóvenes tengan una buena educación sexual desde el mismo seno de la familia. Es importante informar sobre los riesgos y complicaciones del embarazo en la adolescencia y todos los cambios que se producirán desde el momento en que la adolescente quede embarazada. Y le voy a presentar a los especialistas que nos acompañan esta mañana. Está con nosotros Josefina Lira Plasencia. Ella es ginecóloga, coordinadora de la Clínica para la Adolescente del Instituto Nacional de Perinatología de la Secretaría de Salud. Bienvenida. Muchas gracias, Marisa, por la invitación para platicar de este tema tan importante a nivel nacional. Así es. Muchas gracias, Josefina. Está con nosotros Luis Paulino Islas Domínguez. Él es jefe del Servicio de Pediatría del Hospital General de México, doctor Eduardo Lisiaga, de la Secretaría de Salud. Luis, bienvenido también. Marisa, muchas gracias. Está con nosotros Celso Diógenes Ramírez Palacios, subdirector médico del Hospital de la Mujer de la Secretaría de Salud también. Muy buenos días. Bienvenido, Gracias buenos días. por la invitación. Y Alejandro Rosa Solís, él es médico especialista del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva de la Secretaría de Salud también. Un agradecimiento por proporcionarnos este excelente espacio para difundir información. Al contrario, Alejandro, que gracias por estar con nosotros, porque además pues es un tema, la verdad, muy importante, sobre todo viendo las estadísticas. Es que me quedé impresionada, la verdad, de ver la cantidad enorme de muchachitas, de adolescentes que quedan embarazadas. Y bueno, quiero empezar con algo que estábamos viendo en la cápsula, en la cápsula que estábamos viendo hace un momento, en donde esta persona dice, a veces hablar de sexualidad con los hijos puede inducirlos a que vivan la sexualidad a muy temprana hora. Y yo creo que ese es un temor muy familiarizado entre las mamás y los papás, que dicen, no, ¿para qué le explico ahorita? ¿No? Si capaz de que ni se le ocurría y yo le meto la idea y pues es como darle permiso, ¿no? ¿Cómo ven esto? Fíjate, Marisa, que eso es un concepto muy generalizado en nuestro país. Nosotros desafortunadamente en México no tenemos una educación sexual como lo hacen en los países de primer mundo. Yo comentaba el día de hoy con mis estudiantes en la clase que, por ejemplo, en Francia inician con la educación sexual en las escuelas desde los 12 años, en Holanda desde los 10 años, y les enseñan educación sexual en general, no solamente anticonceptivos. Y realmente las tasas de embarazo que tienen en estos países de primer mundo son bajísimas. Por ejemplo, por darte un ejemplo, en Alemania la tasa de embarazo en adolescentes es de 9 embarazos por 1000 adolescentes, según la Organización Mundial de la Salud. Y nosotros reportamos para el mismo año 69 embarazadas por 1000 adolescentes. Entonces, el darles información, lo único que propicia, no van a evitar tener relaciones sexuales, ¿eh? Lo único que va a hacer es que van a dilatar el inicio de actividad sexual. Porque si bien, ya lo decía, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición nos dice que hay un mayor número de embarazadas adolescentes y la edad promedio en que los que tienen relaciones sexuales es entre 15 y 16 años. Entonces, si los informáramos adecuadamente, quizá dilataríamos unos 2 o 3 años el inicio de actividad sexual y obviamente con mayor conocimiento. ¿En otros países el inicio de las relaciones sexuales es más tardío? No. Sí. ¿No? No. O sea, todos andan por los 15. Yes, ajá, sí. Pero
se embarazan menos. Pero se embarazan Exactamente, menos. Ok. así es. Pero es Ajá. importante que sepamos eso como padres de familia, ¿no? Porque Exacto. luego creemos que nuestros hijos son puros y santos y hasta los 20 y tantos años y uno cree que nada, y desde los 15 años están despiertísimos, o sea, ya tienen toda esta necesidad, ¿no? Sí, aquí hay una gran falla, yo creo que hemos perpetuado nosotros a través de todas las generaciones. Primero, una cuestión es el aspecto de la información, y el otro aspecto es el de la educación. La mayoría de nosotros, desde que somos formados y desde que vamos asistiendo a la escuela, creemos, y así lo escuchamos en los comentarios, que cuando alguien comete una falta cívica o alguna cuestión, dicen, esa es la educación que te dan en la escuela. A la escuela no se va uno a educar, a los principios. La educación se adquiere en la familia. La educación sexual, precisamente por eso todos los estudios nos dicen que la primera educadora sexual en la persona es la familia. Y entonces aquí viene el conflicto importante, porque se ha perpetuado esa ignorancia de los temas sobre sexualidad. La sexualidad, por cuestiones de tradición y aspectos religiosos en los que no nos vamos a meter por el momento, se considera como algo aparte, como algo que es oculto, como algo que no se puede manejar abiertamente. Algo que de alguna forma, cuando alguien le hace una pregunta, uno como hombre al papá, a la mamá le dice, pregúntale a tu papá. Sí. Y si la niña le pregunta al papá, le dice, pregúntale a tu mamá. Pero el problema aquí no es ese, el problema es que aquí nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, nuestros padres, inclusive nosotros que ahora que hemos tenido acceso a este tipo de información y a este tipo de capacitación y educación, nos hemos dado cuenta que carecemos de esos principios, carecemos de esa educación que nos permita transmitir la información y educar a nuestros hijos, porque finalmente lo único que tenemos que hacer nosotros es, aquí está la información, aquí está el conocimiento, pero tú decides. Esa es una cuestión que hay que respetar de una manera muy importante en el adolescente, porque cuando transcurrimos por la etapa de la adolescencia, hay esa etapa de rebeldía. Nos preguntamos, ¿por qué los adultos no han podido modificar este medio ambiente tan adverso en el que yo vivo? Nos lo preguntamos nosotros, se lo preguntan todos. Entonces hay que darles a ellos los elementos de tal forma que reflexionen sobre esto, y como decía Josefina en este sentido, la cuestión no es evitar que tenga relaciones sexuales, porque no lo vamos a poder evitar. Los embarazos en adolescentes han existido a través de toda la historia. Lo que importa aquí es precisamente que cuando tengan su primera relación sexual o decidan tener su primera relación sexual, sea consensuada, sea con información, sea protegida, segura, pero sobre todo placentera. Así es. Pero algo está pasando, fíjate, quiero comentar esto ya que lo comentas, Alejandro, que la gran mayoría de las adolescentes que llegan a la clínica en el Instituto Nacional de Perinatología, que son menores de 16 años embarazadas, y que al viernes pasado estuvimos registrando a las 9,250 menores de 16 años embarazadas. La gran mayoría se acompañan por la familia, por la mamá, y dicen, nosotros discutimos el tema en la casa, nosotros les dimos la información. Ahí está, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasó? ¿No? ¿Qué pasó? Entonces, yo creo que ahí hay todo un tema de discusión, de investigación, porque como bien dice Alejandro, no es la escuela, la sociedad también debe de poner su parte, pero quizá los padres no hemos podido transmitir de una manera adecuada, clara y muy directa la información sobre porque a veces ni siquiera la tenemos, ¿no? Hasta está muy es. burdamente, si quieren, el chiste ¿no? De la mamá que llega con la hija y le dice, mijita, tenemos que hablar sobre sexo, y le dice la niña, mamá, ¿qué quieres saber? ¿Qué quieres saber? A veces saben más los niños que los padres, ¿no? Así es. Y fíjese que de acuerdo a lo que hemos visto en las cápsulas, efectivamente el inicio de la vida sexual de los jóvenes, hombres y mujeres, actualmente es cada vez más temprano. Sin embargo, los embarazos no debieran de ser la ocurrencia o consecuencia necesaria de este inicio de vida sexual, porque la sexualidad pues es parte inherente de la persona, ¿no? Y lo debe de vivir en el momento justo, en el momento adecuado, disfrutarlo como lo que es, como una de las mejores experiencias de vida de una persona, pero sin las consecuencias que le transformen sus expectativas de vida. Claro. Yo creo que conocimiento es poder, y poder de elegir, ¿sí? Porque si decimos que si le doy información a mi hija, a mi hijo con respecto a sexualidad, lo estoy invitando a tener ese inicio de vida sexual, seguramente estoy equivocado, ¿sí? La información le va a permitir elegir cuándo, cómo, dónde, con quién, ¿sí?
Sucede lo mismo con la resistencia que ha habido, por ejemplo, para la vacunación contra virus del papiloma humano. Dice, es que como mi hija ya se va a sentir protegida, ya no se va a infectar por virus del papiloma humano, pues entonces se va a sentir con la libertad de iniciar su vida sexual. Y bueno, aquí tocando el tema de embarazo en la adolescente, pero no es solo eso. Que por cierto, nada más rapidísimo, ¿a partir de qué edad se pone la vacuna del virus del papiloma? A partir de los 9 años es que, de edad. wow, ¿no? A partir de los 9 años. ¿Por qué a partir de los 9 años? Bueno, porque el hecho de vacunarse no significa que ahora me pusieron la inyección en mi brazo, ya estoy protegido, ya salgo, y ya tengo los anticuerpos circulando por la sangre. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. Se toma un tiempo para que la respuesta inmunológica del organismo eche a andar esos mecanismos de defensa, y al cabo de algún tiempo, efectivamente, ahora sí ya hay protección. Tomando en cuenta estos números que dicen que el inicio de vida sexual es a tal edad, bueno, para entonces ya debe de estar protegida nuestra. O sea que lo ideal es a partir de los 9 años. Así es. Muy bien. Vamos a seguir platicando ahorita, pero vamos a ir rápidamente a una pausa, pero antes vamos con Nora. Oye, que nos llamen, que participen con nosotros. Que nos llamen, ya en Facebook hay mucha participación. Dice Fernando Castañas, dice, la tolerancia hacia este tipo de situaciones hace que hoy ocurran con más frecuencia que antaño. Hace 30 años, si te embarazabas mientras eras adolescente, ya tenías un pie fuera de la casa. Sin embargo, en algún punto los padres relajaron las reglas y ahora hay jovencitas de 13, 15 o 17 que en vez de preparar un examen tienen que estar al pendiente de que un hijo, que aclaro, de ninguna forma es indeseable, pero llegó muy pronto y truncó el camino de la jovencita o del chavo en cuestión. ¿Usted qué opina? Comuníquese con nosotros, 5166-4000. Regresamos. Me embaracé a los 15. Sí, tengo pareja. Tengo 19 años. Nosotros cuando empezamos a andar, que cuando tuvimos relaciones, nos cuidábamos. Llegó un determinado tiempo en el que optamos por no cuidarnos. Se nos hizo fácil a lo mejor no cuidarnos y sabernos, conocer lo que venía después de eso, pues se nos hacía muy fácil y pues ahora estamos dándonos cuenta que no. Sí tenía conocimiento de los métodos anticonceptivos. De mi parte con mi familia yo sí hablaba mucho. Bueno, mis papás sí me hablan y yo sí sabía sobre los métodos. Yo siento que no es lo mismo con los métodos anticonceptivos que sin ellos. No se siente lo mismo. Él se ha hecho cargo de mi embarazo. Fue algo que no nos esperábamos y ella me lo dice de sorprendida. Pero pues no estaba ni triste ni feliz, como que no le caía el 20. Pues yo estaba feliz porque a pesar de todo es un bebé y lo espero con mucho gusto. El médico me dijo que por lo mismo de mi edad era difícil por mi cuerpo. Por la edad que ella tiene y por su peso es algo peligroso, pero hasta ahorita se ha evolucionado bien y gracias a Dios vamos bien. Mi familia al principio me regañó, pero después ya me apoyó. Yo cuando terminé la preparatoria yo la conocí a ella y al terminarlo fue cuando ella salió embarazada. El embarazo ha ido bien, no he tenido ninguna complicación. Pues sí ha madurado, pero no deja de ser una niña. Y pues por eso más que nada tengo que estar con ella y aguantar todos sus caprichos. No me deprime. Sí, me siento feliz. Si quieren tener un hijo, pues lo pueden tener, pero sí es algo muy difícil y tienen que trabajar y dejar de darse gustos que uno tenía por dárselos a su bebé y a su pareja. Pues este muchachito se ve como muy maduro, ¿no? Como por lo menos entendiendo de lo que se trata, quizá un poquito más que ella, que se ve más infantil, que se ve todavía como no preparada, ¿no? ¿Qué te causa ver esta pareja, por ejemplo, Luis? Sí, comentaba, volviendo a retomar un poco lo que comentaban los compañeros, es el asunto de una cosa, yo lo veo desde dos puntos de vista. Una cosa es la educación sexual como tal, y otra cosa es la educación, como un concepto general. Ya lo comentaban, que la educación fundamentalmente es en la casa y no en los colegios. En este caso, el chico de la cápsula nos menciona, dice, yo conocía de métodos anticonceptivos, me habían hablado. Pues pareciera ser como si no le hubieran hablado, porque finalmente él va en la preparatoria y su esposa o pareja
está en la secundaria, es una adolescente de 14, 15 años. Entonces, él no terminó, él trunca su evolución, su trayectoria escolar y hace que otra persona también tenga el mismo impacto. Ella tiene que dejar de hacer lo que venía haciendo y ahora lo que va a hacer es ponerse a trabajar y adquirir responsabilidades inherentes al embarazo. Que además por el resto de tu vida, claro, además, ¿no? por supuesto. Yo creo que ellos, muy inocentemente piensan que, ay, pues qué lindo, un bebé. Y eso cuando te apoya, en este caso el chico la apoya a ella, pero pues los otros salen corriendo, la mayoría, ¿no? Sí. Pero aún así es como muy fantasiosa la idea de creer que qué bonito la llegada de un bebé. Pues sí, claro, qué bonito. Pero es para toda tu vida, es una responsabilidad muy seria, ¿verdad? Tocando ese tema, perdón. Sí. Regresando a ese tema, yo creo que el asunto, donde los puntos claves deberían ser que los papás deberíamos de ser los primeros en tener la información clara, precisa, detallada de los métodos anticonceptivos para transmitir a los hijos, ¿sí?, la información correcta. No solo es hablarles de sexualidad, no solo es hablarles de algún método, sino que el papá tiene la obligación, los papás tenemos la obligación de hablar en una forma general, ¿sí?, muy a detalle de cada uno de los métodos anticonceptivos. Yo creo que es ahí donde se puede romper el círculo, porque si no se vuelve a repetir la historia. ¿Qué nos esperaría en estos chicos cuando tengan su niño tendría 15 años? Ella va a andar sobre los 30 años. Ella dice, yo te voy a hablar de sexualidad, pero ¿de qué le vas a hablar? O sea, si tienes la misma información que tú tuviste, que a ti te dieron, se va a volver a repetir nuevamente la historia. Oye, y ahorita estás diciendo algo muy interesante. ¿Qué haces como mamá, si tú fuiste mamá adolescente? ¿Qué haces con tus hijos cuando crecen para hablarles de sexualidad? ¿Les cuentas tu verdadera historia? ¿Les tienes que mentir y no decirles la verdad para que no la repitan? O sea, también es un asunto, pues, que ¿cómo lo manejas? Sí. Marisa, y si quieres, aquí te doy un ejemplo y que te contesten los especialistas, porque dice Karen Durán que ella se embarazó a los 15, nació su bebé cuando tenía 16, truncó sus estudios, pues se dedicó a su hijo, creo que maduró en un abrir y cerrar de ojos, pero lo que ella hace ahora, dice que la pasó bastante mal, era madre soltera, pasó de todo, ahora su hijo tiene 10 años y platica mucho con él, y le digo que siempre son bendiciones, pero ya no es lo mismo. Entre broma y broma le dice que puede tener novia hasta los 18. Yo quisiera aquí relacionar tanto este comentario como la llamada anterior y lo que vimos en la cápsula. Efectivamente, los números no mienten y dicen que la mayor parte de los adolescentes que inician su vida sexual es porque no estaban en la escuela. Ellos estaban en la escuela. Claro, y estaban informados. Y estaban informados. ¿Con qué calidad la información? Pero finalmente ahí estaba la información. La llamada de hace rato comentaba, ¿no? Es que hemos relajado en un momento dado diría uno la disciplina y ahora si una mujer salía embarazada, una niña jovencita salía embarazada, estaba fuera de ese hogar. Yo creo que son errores que se cometen en ese ámbito, porque efectivamente todas las expectativas de vida de esos dos muchachos cambiaron. ¿Sí? Probablemente tenían otros objetivos, ¿sí? A lo mejor no los tenían y por eso es que el embarazo se convierte a lo mejor en una prioridad, ¿sí? Sin embargo, si no tienen el apoyo de la familia de ambos, efectivamente van a ir a tener dificultades. Y comentaba ella, ¿no? Es que el embarazo va bien. Hay algunos estudios que dicen que por solo ser adolescente el embarazo no necesariamente se va a complicar en los aspectos biológicos, pero interfieren otros factores como los sociales, los económicos, el acceso a la atención, ¿sí? El poder tener acceso a la atención prenatal y luego a una atención y el no ocultarlo, porque luego muchas veces se oculta y entonces llegan ya con el embarazo muy avanzado y con poco cuidado prenatal, ¿no? Que de hecho eso nos pasa mucho a nosotros, Marisa, lo que comentabas, a nosotros ahí en el instituto nos llegan adolescentes ya en el segundo trimestre, estamos hablando a las 28, 29, 30 semanas, ya con poco tiempo para que se resuelva el embarazo. Nosotros en esta experiencia tan amplia que hemos obtenido, realmente hemos tenido muy buenos resultados. La gran mayoría les va muy bien, hacen bebés de término, pero en el instituto nosotros tenemos un protocolo de estudio y de investigación
para las pacientes embarazadas adolescentes, pero no es lo mismo Chiapas, Oaxaca, Guerrero, donde el índice de embarazo en adolescentes es altísimo y donde ahí por una falta de acceso, puede ser, o porque quieren ocultar el embarazo y no van tardíamente, desconocen los datos de alarma y pues ahí se empiezan a complicar las cosas. Una cosa que te quería comentar, nosotros en estas 9,000 pacientes que yo te comentaba, la gran mayoría son hijas de madres adolescentes. Y eso se llama deprivación transmitida, porque la adolescente aprende el medio, aprende sin que la mamá le diga, y a su alrededor la gran mayoría, primas, hermanas, tías, fueron también madres adolescentes. ¿Cómo romper ese círculo de pobreza? Es súper difícil. Una intervención eficaz es la educación, por supuesto, el que hablen padres e hijos acerca de métodos de sexualidad, de responsabilidad, pero sobre todo que los acompañen en las decisiones de los padres. Nosotros, por ejemplo, la gran mayoría de nuestras adolescentes nos dicen, yo conocía los métodos anticonceptivos, vimos la cápsula, ella es una de nuestras pacientes, pero no los utiliza. ¿Por qué? Porque no se apropia de esa información y esa información tiene que conocerla ampliamente, discutirla con la familia, pero también con algún médico, para que la pueda orientar. Que además ahorita vamos a platicar con algunas de ellas que nos hicieron el favor de venir aquí al estudio y me da muchísimo gusto, la verdad, qué bueno y qué lindas en hacerlo, porque yo creo que vamos a escuchar de viva voz de ellas, ¿no? Cómo ha sido esta experiencia y qué repercusiones puede tener para sus vidas en propia voz de las adolescentes. Así es. Tenemos llamaditas, Muchas Nora. llamadas y comentarios. Gracias, Rebeca Macías. Con gusto leemos su llamada y le queremos decir que de verdad recibimos muchos comentarios en Facebook, en Twitter, en llamadas, y a veces no es posible que se le dé lectura a todos. De antemano les ofrecemos una disculpa, pero no perdemos tiempo y la leemos. ¿Cómo no se van a estar embarazando las mujeres si el gobierno propicia que lo hagan, haciendo planes para las mamás solteras o apoyo para madres adolescentes? El gobierno no debería apoyar tanto a estas mujeres para que piensen las cosas y no anden teniendo hijos al por menor. Y ella nos dice, Rebe, dice, sé que no pasarán mi comentario. Claro que sí, Rebe, y gracias por comunicarte con nosotros. Agradecemos mucho esto. Vamos a ver una cápsula para ver las complicaciones que se tienen cuando la mamá es muy joven y se embaraza. Vamos a verla y regresamos con los especialistas. Cuando hablamos de un embarazo de adolescentes nos referimos fundamentalmente a la edad. En términos generales se considera la adolescencia hasta los 17 años, más o menos. Son varias las complicaciones. Desde bajo peso al nacer, es decir, menos de 2.500 gramos, hasta prematurez. Si comparamos con embarazos de mujeres que no son adolescentes, el riesgo aumenta 2 veces más para las mujeres adolescentes. También se infectan con mayor frecuencia, tienen infecciones severas con mayor frecuencia. También hay problemas en relación a la mortalidad. De cada 1,000 nacidos vivos, 62 niños, hijos de madre adolescente, se mueren. Entre los 16 a los 17 años, alrededor de 50 de cada 1,000 recién nacidos mueren. También tienen problemas con mayor frecuencia desde el punto de vista digestivo, gastrointestinales, tienen problemas desde el punto de vista metabólico, de algunos problemas del sodio, del calcio, etcétera, que pueden presentar con mayor frecuencia en estos niños. Así pues que sí, efectivamente es mucho mayor la incidencia de ciertas enfermedades o patologías en hijos de madres adolescentes. ¿Por qué? Bueno, porque seguramente es un organismo que es inmaduro todavía, que no está apto para procrear. Esa es una de los problemas que se pueden generar en esto. Fundamentalmente eso es. Y la otra es que al tratar de ocultar el embarazo, entonces no hay un adecuado control si es que se embarazan. Sería ideal que acudieran al médico para que tuvieran un control prenatal adecuado y que tuvieran una paternidad responsable. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso y tenemos a muchas adolescentes el día de hoy, aquí todas, bueno, no todas, pero casi todas embarazadas. Y estamos con Beatriz. Beatriz tiene 16 años. Estás embarazada, Beatriz. ¿Cómo fue para ti darte cuenta de que estabas embarazada?
Pues al principio fue algo así bonito porque pues tienes un bebé, pero te hace pensar muchas cosas porque, bueno, en mi caso yo tenía planes en mi vida y pues cuando quedas embarazada pues ya. ¿Qué planes tenías así? Por ejemplo, dime uno. Yo quería quería estudiar enfermería. Y cuando supe que estaba embarazada pues ya. ¿Ya no vas a poder estudiar ahorita? Sí, ¿Te apoya tu mamá? Ajá. ¿Tus papás? ¿Los dos? No, solamente mi mamá. ¿Y tu papá qué? Pues, bueno, él no... ¿Se enojó? No, bueno, de hecho, él nunca vivió con nosotros, con nosotras. Y pues, él creo que ni sabe. ¿No? No, y pues mi mamá, pues sí es la única que hasta ahorita, pues es la que me está apoyando. ¿Se enojó al principio o te apoyó desde el principio? No, pues sí me apoyó, porque cuando yo le dije, pues yo ya, cuando yo me embaracé ya me había juntado. Y pues sí, a lo mejor y sí se quedó así como que impresionada, ¿no? Pero pues sí, hasta ahorita es la que me sigue apoyando. Es la única en mi familia que me apoya. ¿Y piensas quedarte con el bebé? Sí. ¿Sí? ¿Y tu pareja te apoya también? No, hace 5 meses me separé de él. Me separé de él por violencia física y psicológica. Wow. ¿Y cómo te sientes hoy, Beatriz, de llevar a cabo esto tú solita, como madre soltera, como madre adolescente? ¿Estás triste, estás contenta? ¿Cómo es? Pues al principio sí estaba triste porque pues sentía como una carga, no carga, sino como presión en mí porque pues iba a ser madre soltera y no sabía qué hacer. ¿Y ahorita? Ahorita pues me siento mejor, me siento más tranquila porque pues sé que no soy ni la primera ni la única madre soltera que se embaraza a los 16 años y sale adelante. Y pues es lo que día con día hago. La doctora Josefina le quiere preguntar, porque esta es la parte emocional, la parte social, la parte de apoyo, pero en cuanto a lo médico le quiere preguntar, doctora. A ver. Sí, yo quería saber ¿hace cuánto tiempo fuiste al médico para que revisara tu embarazo, Berenice? Empecé a ir desde, a los 3 meses fue cuando me empecé a atender. Ok, y durante durante la evolución del embarazo, ¿has tenido alguna complicación, algún problema? Pues sí, me decían que mi embarazo era de alto riesgo por mi edad y porque, me decían que a lo mejor mi cuerpo no lo aguantaba. Pero has estado yendo bien, o sea, en este momento no tenemos ninguna complicación. No, en ese momento no. ¿Y ya platicó el médico contigo de si te vas a cuidar después de que nazca este bebé? No, todavía no. No, bueno, pues te invito a que desde en este momento, con este embarazo que tienes, vayas pensando que todo va en el embarazo perfecto, pero que qué planes tenemos para un adecuado control después de que nazca tu bebé. Doctora, son cosas que son muy importantes para tomar en cuenta, ¿verdad? Así es. Así es. Seguimos platicando ahorita, pero vamos a una pausa rapidísimo y regresamos. Muchas gracias, Beatriz. Tengo 16 años y este es mi primer embarazo. Ahorita tengo ya 8 meses, pues me comentaron que va a ser niño. Tengo 31 años. Yo tuve a Karen a los 15 años. Fue accidental. Sí, tenía novio y bueno, ahorita pues desde que supo que estaba embarazada como que dijo que sí se iba a hacer cargo, pero realmente no. Y ahorita el apoyo pues los tengo de mis papás, gracias a Dios. Y pues ahorita estoy saliendo adelante con esto. Sí sabía que existían los métodos anticonceptivos. No los usaba porque pues, no tenía cómo que comprarlas y aparte pues la ignorancia de uno mismo. Sí había escuchado sobre los métodos anticonceptivos. No solo llegué a usar una vez la pastilla del día siguiente. Mi familia nunca me habló de nada de eso. Era como un tema así como que de susto. Se me atrasó mucho mi periodo. Bueno, yo decía que a lo mejor era un poquito normal porque pues no soy ahora sí regular, pero pues ya después empezó más días a atrasarse y más días y fue del modo que me hice una prueba.
de embarazo y salió positivo. Pues no es fácil. Cuando uno tiene un hijo pequeño, pues no tienes ni la capacidad, no tienes la solvencia económica, no tienes ni idea ni cómo lo vas a mantener, cómo lo vas a cuidar. Entonces, verla a ella así también, bueno, ahorita ya en esta etapa es difícil y bueno, ahorita ella ya recibe mi apoyo, pues yo pasé por lo mismo, pero ya como que ya tiene un poquito ya más de apoyo y trato de ayudarla a que no se espante, a que pues le eche ganas. Me puse ahora sí muy nerviosa porque pues no sabía cómo decirles a mis papás, cómo lo iban a tomar y pues no sé, ese momento fue algo así muy, pues no sé, un momento como de desesperación porque no sabía ni para dónde hacerme ni qué hacer. Pensé que me iban a regañar o a decir otra cosa. Aparte, el ser papás chiquitos es una relación que nunca se va a dar porque no hay experiencia y lo primero que hace el papá es correr y dejarte como mamá soltera, que fue mi caso y ahora es el caso de ella. Pues me puse a pensar muchas cosas, dije pues ahora ya no voy a poder salir, ya no voy a ver ahora sí a mis amigos como antes, ya tengo una responsabilidad, ya tengo que pensar ahora sí en alguien más, ya no soy yo ahora. Ya tengo a alguien por quien pensar. Yo a ella lo que le dije es que por el momento le voy a poner un puesto para que venda, se ayude económicamente porque yo no le voy a dar todo. Le digo, te voy a enseñar cómo cuidar a tu hijo, pero tú le vas a echar ganas y vas a trabajar para darle lo que él necesita, yo no. Yo te voy a apoyar a ti, pero tú a él le tienes que dar lo que necesita. Pues ahorita lo estoy esperando con mucho amor y muy contenta. Yo les aconsejo que, bueno, si van a tener relaciones sexuales con su pareja, si los tienen, que se cuiden mucho, porque pues ahora sí a esta edad sí es algo muy difícil, a tener un bebé. Pues enternecedores a veces estos testimonios, ¿no? Donde te das cuenta de que pues se les viene el mundo encima a estas jovencitas. Y estoy aquí con Yolanda. Yolanda, tu hija tuvo también muy joven, fue mamá, ¿no? ¿A qué edad? Así es. Mi hija tuvo a su nena a los 15 años. Ajá. Ahorita ya tiene 18 y actualmente está estudiando. Afortunadamente le he podido brindar el apoyo. Pero una situación a la que nos enfrentamos, ella iba en tercero de secundaria cuando yo supe que estaba embarazada, en relación a los estudios, es que en el colegio le dijeron no puedes seguir estudiando embarazada. Vas a tener que entrar por la parte de atrás de la escuela y venir a presentar únicamente exámenes. Yo lo planteé y pues se me hizo algo realmente pues nada que ver porque... O sea, no es posible que te digan que no puedes ir a estudiar embarazada, ¿no? Esa es otra situación que enfrentan muchas de las chicas. Pensarían a lo mejor que es un mal ejemplo para las demás, desde luego, ¿no? Sí, desde luego. Entonces, afortunadamente, bueno, sí, como mencionaba uno de los expositores, pues hay problemas sociales, económicos, psicológicos en cuanto a cómo veo yo a mi hija. Pero bueno, ahí vamos, ¿no? Poco a poquito y ya tienes un nieto de casi 4 años. Es una nena, tiene 3 años, está por cumplir 4 y sí nos ha cambiado la vida en todo sentido. Y al brindarle mi apoyo también le hago ver que ella es la mamá. O sea, yo te ayudo, estoy contigo, pero tú eres su mamá, o sea, hasta ahí, ¿no? Qué importante que digas esto, porque ahorita que estábamos viendo la cápsula, yo pensaba en todas esas mamás que de repente... pues que es que, entre paréntesis, por vergüenza de que tu hija tenga un hijo, adoptan casi al hijo como si fuera de ellas, claro. Y la niña sigue saliendo, viviendo como si nada, de pachanga, como si no tuviera la responsabilidad de tener una hija, creo que ¿no? También lo que mencionaba la doctora es muy importante, que le hacía saber a la chica qué método vas a utilizar posteriormente. Yo fue lo primero que hice con mi hija. O sea, por aquí nació mi hija y por aquí le dije, el ginecólogo y el método. Aun cuando, como te comentaba, lo sabía y había amplia información, pero son cosas que suceden. Y en el momento en el que te lo dijo y que te da la información, ¿tu sensación fue coraje, rabia, alegría, tristeza? Mucho desconcierto porque siempre fue una niña muy cuidada, muy vigilada, muy informada, a mi modo de ver, tal vez al de ella, ¿no? Pero sí, mucho desconcierto y sí tuve enojo. Sinceramente, cuando vi el ultrasonido y vi sus manitas, de verdad que en ese momento me transformó la vida. O sea,
te cambia la sensación. Te cambia la sensación. Sí. Pero sí hacerles saber que el hijo no es de las abuelas. Exactamente. ¿Y físicamente tu hija tuvo algún problema? ¿Se cuidó bien durante el embarazo? Bueno, era algo que a mí me angustiaba mucho porque pues no tienen el desarrollo, ¿no? Entonces sí traté de que el doctor me informara muy bien y no tuvo ningún problema. Ah, qué bueno. Y tuvo la atención necesaria a lo largo de todo su embarazo. Así es, inmediata y necesaria. Qué bueno. Sí, pero mucha tristeza con las escuelas, de veras, qué triste es que no dejen a las chicas seguir estudiando. ¿Y ya después sí pudo regresar a estudiar? Sí, queremos darle herramientas a ella, está por entrar a la universidad, quiere estudiar ingeniería ambiental y tengo muchísimo orgullo de que haya terminado la secundaria y la prepa. Qué bueno. Con su nena, así se puede, chicas, no se desanimen. Eso, muchas gracias, Yolanda. Muchas gracias. ¿Algún comentario por allá del panel? Marisa, yo quiero nada más hacer una definición de lo que es embarazo de alto riesgo, porque bueno, hemos estado platicando de que las adolescentes embarazadas cursan con un embarazo de alto riesgo. De hecho, déjame decirte que si la adolescente se embaraza 2 años después de que inició con actividad sexual, esto es de que con actividad sexual y que inició con su menstruación, se considera un embarazo de alto riesgo, porque habitualmente las niñas de esta edad pueden cursar con problemas tales como preeclampsia, esto es que se les eleva su presión arterial. El hecho de no acudir de una manera temprana al médico a un control prenatal puede causarles también riesgo de hemorragia en el parto, porque muchas de las ocasiones son partos prolongados o pueden ser situaciones de que el bebé no puede nacer por un parto, se dilata una cesárea y el problema de una hemorragia. Y también tenemos un problema muy importante con niños que nacen antes de término. Nosotros en el instituto tenemos un riesgo tenemos una tasa muy alta de embarazos, de nacimientos antes de término, el 15% de nuestras embarazadas nacen antes de término. Los bebés también pueden tener repercusiones y justamente platicábamos aquí con nuestros compañeros, con el pediatra, de que los bebés también pueden tener consecuencias. Y otro dato muy importante, aunque si bien la muerte materna en México ha disminuido de una manera muy importante, las adolescentes siguen siendo de riesgo para muerte materna cuando no tienen un buen control prenatal y muchas de las ocasiones aún teniéndolo. Así que en cuanto se sepan embarazadas hay que acudir al médico. Así es, ¿no? Así es. Alejandro, ¿querías decir algo? Sí, aquí vemos algo que es muy importante en la atención de la adolescente embarazada. El aspecto médico. El médico cuando se atiende, cuando se da un control prenatal oportuno y completo y de calidad, disminuyen de una manera impresionante los factores de riesgo para que ese embarazo sea complicado y para que tenga alguna complicación durante el evento obstétrico. La situación aquí específica es que requiere de una atención integral, porque ya lo decía aquí el doctor, en el sentido de que vemos a la madre, pero ¿qué está pasando con el niño o la niña que está por nacer? Ese ambiente adverso que tiene, todas las implicaciones sociales y psicológicas que no nada más afectan a la mamá adolescente, sino que van a afectar al niño desde su misma génesis in útero hasta el momento de su nacimiento y después para su vida posterior. Que ahí está Luis, ahí para que nos cuentes, Luis, ¿cuáles son las repercusiones entonces de estos niños? Sí, mira, Marisa, el asunto, yo creo que cuando decimos embarazo, el embarazo debería ser un momento en el cual se fue planificando, sin llegar a decir, yo ya tengo 4 o 5 semanas de embarazo. O sea, el embarazo, la mujer se tiene que preparar mentalmente, físicamente, todo el ambiente que la rodea, la estabilidad económica, la estabilidad social, ¿sí? Que ese producto que va a venir, que viene al mundo, es un producto que va a ser bienvenido y que va a venir en las mejores condiciones. En términos ideales, ese debería de ser el asunto, de planear el embarazo, y no en circunstancias como sucede frecuentemente con las adolescentes, que muchas veces ya lo comentaba la señora, el sentido de que ya les avisan cuando el embarazo ya tiene algunas semanas avanzado. Así es. Recordar con mucha atención que eso implica que durante las primeras 10 semanas de la gestación es cuando se desarrollan, es bien el periodo de organogénesis, es cuando se desarrollan todos los órganos. Sí. ¿Sí? Después ya nada más viene la fase de crecimiento. Si un adolescente que se embaraza y avisa, notifica a su casa o a su tutor o a su padre, le notifica que tiene un embarazo ya de 4, de 12 semanas, de 20 semanas, lo escondió todo el tiempo, y si no llevó las precauciones necesarias, seguramente no las tuvo,
corre el riesgo de que ese producto tenga malformaciones. Y hay evidencia científica que ha demostrado que en las madres adolescentes las malformaciones están por arriba de las mamás que sí llevaron un control prenatal adecuado. ¿Cuál es la edad biológicamente ideal para la reproducción? O sea, ¿a partir de qué edad? En términos generales, exacto. La Organización Mundial de la Salud establece el periodo de adolescencia entre los 10 y los 19 años. ¿Y esto qué significa? Significa que es un periodo de la vida, hablando en términos de madurez orgánica, que los músculos, que el músculo esquelético, los músculos que están en la pelvis, las glándulas, todavía no alcanzan ese desarrollo como tal. ¿De 10 a 19? O sea, todavía no. Todavía no. Todavía no. ¿Sí? Entonces eso también empata con lo que comentaba Silvia, ¿no? En el sentido de que por eso son embarazos de alto riesgo. Todavía el organismo de las adolescentes no se ha desarrollado. Todavía le falta ese desarrollo. Y lo ideal es de los 23 a los... De los 20 a los 24, que es cuando están estudiando en la universidad. Claro. Entonces ahí viene un poquito, pues el conflicto. Sí. El conflicto biológico, que estás en tu mejor época. Aquí los estudiantes de medicina que no escuchen esto, que primero acaben. Y pero justamente biológicamente es la edad ideal, ¿no? Así es. Sí, y es que uno entiende que específicamente esas edades de entre 10 y 19 años son etapas de formación. ¿Sí? Después de los 20 años de edad, pues la madurez biológica es un asunto, pero la independencia profesional, educativa, económica, es otra. Y las consecuencias vienen aparejadas con otras situaciones, ¿no? Que son los conceptos equivocados que como sociedad tenemos, ¿no? No doy información pues, para no invitarla a que inicie su vida sexual, ¿sí? De todas maneras, eso ocurre y se embaraza, ¿sí? Entonces, le cierro las puertas en la escuela, ¿sí? Y le cierro las puertas en la escuela y entonces también soy un factor adicional para que no haya un crecimiento en el aspecto educativo, social. Oye, ¿y qué decir de cuando la propia madre es la que le dice a la hija, pues ahora te me vas de la casa? Así es. Y luego, pues otro concepto que escuchábamos en la llamada, no apoyemos a las embarazadas, a las madres solteras, pues porque fomentamos que esto se dé. Bueno, pues otra vez, entonces la teoría del castigo. Sí, así es. La teoría del castigo. ¿Por qué andan apoyando? A ver. Bueno, aquí hay algo bien importante de todo lo que se ha comentado aquí al respecto. Lo relevante aquí no es que no tengan relaciones sexuales. La cuestión es que aquí, como yo lo mencionaba, que fueran informadas, que fueran protegidas y placenteras. Yo puedo hacer una pregunta que siempre he hecho cuando doy este tipo de pláticas. ¿Cuántas de las personas que estamos aquí, su primera experiencia sexual fue lo agradable que se pensaba? A ver, déjame preguntarle. A ver, Jocelyn, ¿tu primera experiencia sexual fue agradable? Hasta los hombres. ¿O no? Pánico. La verdad. No. No fue agradable. No. ¿Fue voluntaria o involuntaria? No. Cuando tenía 8 años, pues yo fui mi papá abusó de mí cuando tenía 8. Mi vida. Entonces, para mí no fue una buena experiencia. No, ha de haber sido terrible y triste, ¿no? Exacto. ¿Y qué hiciste, mi amor? ¿Se lo contaste a alguien? Se lo conté a mi madrastra, Inés. A ella se lo conté y pues ya, obviamente que le dijo a mi papá y mi papá obviamente que me pegó a mí. Ajá. Porque le andaba mintiendo yo a ella y cuando yo le estaba diciendo la verdad. ¿Y seguiste viviendo ahí? Sí, estaba ahí porque estaba con mi hermanita. Entonces, pues, me escapé de mi casa bien chiquita con mi hermana. ¿A dónde te fuiste con tu hermana? Fuimos a buscar un policía para que nos llevara, no sé, a cualquier lado. Ajá. Entonces pues, nos llevaron y ya fuimos a declarar y ya detuvieron a mi papá. Y entonces pues ahorita me acuerdo mucho de todo lo que me pasó y sí me duele mucho. Y ahora además estuve embarazada, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo tienes de embarazo? 8 meses.
Vamos a ir a una pausa y ahorita seguimos platicando con Jocelyn. Qué bueno que siguen con nosotros porque lo queremos invitar para que mañana nos acompañe a las 9:30 de la mañana. El tema será las mentiras y los hijos. Porque nosotros como adultos la verdad es que les decimos a los pequeños que no mientan porque es malo, porque eso no va a traer nada bueno, pero nosotros mentimos constantemente. Mire, una mentira muy pequeña, cuando le hablan por teléfono y usted se niega, eso es una mentira. No hay mentiras buenas ni mentiras malas, simplemente es que se está mintiendo y nosotros somos el ejemplo de esos niños. Mañana los especialistas nos van a decir cuál es el problema cuando son los niños los que mienten y nos van a hacer que nosotros nos voltemos a ver de verdad qué es lo que estamos haciendo y cómo estamos educando. A las 9:30 de la mañana con Cristina Jauregui, no se lo pierda. Y ahora vamos a ver un resumen de lo que nos han dicho hoy los invitados sobre las adolescentes que se embarazan. Carecemos de esos principios, carecemos de esa educación que nos permita transmitir la información y educar a nuestros hijos. La cuestión no es evitar que tengan relaciones sexuales, porque no lo vamos a poder evitar. Cuando tengan su primera relación sexual o decidan tener su primera relación sexual, sea consensuada, sea con información, sea protegida, segura, pero sobre todo placentera. A los padres no hemos podido transmitir de una manera adecuada, clara y muy directa la información. La sexualidad pues es parte inherente de la persona, ¿no? Y lo debe de vivir en el momento justo, en el momento adecuado, disfrutarlo como lo que es, como una de las mejores experiencias de vida. La información le va a permitir elegir cuándo, cómo, dónde, con quién. Yo lo veo desde dos puntos de vista. Una cosa es la educación sexual como tal y otra cosa es la educación. La educación fundamentalmente es en la casa y no en los colegios. Que los papás deberíamos de ser los primeros en tener la información clara, precisa, detallada de los métodos anticonceptivos. La gran mayoría son hijas de madres adolescentes. Primas, hermanas, tías fueron también madres adolescentes. Bueno, pues estamos aquí de regreso y estamos platicando con Jocelyn. Jocelyn actualmente tiene un embarazo de 8 meses, ¿verdad? Que digo que dónde lo esconde porque no tienes pancita de 8 meses tan grande. ¿Cómo te has sentido con tu embarazo? Bien. ¿Bien? Bien contenta. ¿Estás contenta? ¿Tienes pareja? Sí. ¿Sí? ¿Y tu pareja también está contenta? Sí, también. Ajá. ¿Y tú decidiste que te querías embarazar? ¿Fue sorpresa? Se puede decir que fue sorpresa, sí. Fue sorpresa. Ajá, fue de repente. De repente. ¿Y por qué no te estabas cuidando? No. ¿Por qué? Porque sí sabía de los anticonceptivos y todo, pero pues no me llamaban la atención. Ajá. De cuidarme, nada de eso. Porque uno cree que nunca le va a pasar, ¿verdad? Ajá. Ajá. Bueno, y ahora que sabes de tu embarazo, ¿estás bien? ¿Estás contenta? ¿Estás consciente? ¿Te has estado cuidando? Sí. ¿Vas al doctor? Sí, me regularmente. llevan al doctor. Ajá. Sí. ¿Y estás lista y preparada para tenerlo? Sí. ¿Sí? Bueno, muchas gracias, Jocelyn, muchas gracias por tu testimonio y gracias por abrir tu corazón con nosotros. Vamos contigo, Josefina. Pues bien, yo quería también comentar este antecedente que nos comentó Jocelyn. Nosotros en las pacientes que hemos estado revisando y analizando, el 4% desafortunadamente sufren de violencia sexual. La violencia sexual, por supuesto, ya como lo decía ella, se da a embarazos más tempranos. Nosotros, el número de pacientes grueso que tenemos son entre los 15 y los 16 años, que habitualmente ellas consienten la actividad sexual, pero a más temprano el embarazo siempre habrá que descartar alguna situación de violencia sexual. Comentábamos con Alejandro que este tipo de pacientes, las que sufren, que son víctimas de abuso sexual, deben de tener una atención muy multidisciplinaria. Nosotros, por ejemplo, en el instituto tenemos la suerte de contar con un psicólogo que les da atención a estas pacientes. Tenemos también el servicio de infectología, donde hacemos seguimiento para infecciones de transmisión sexual, porque sabemos que inicialmente la violencia sexual la van a ejercer los mismos familiares, eso sabemos, pero sin embargo también sabemos que pueden ser víctimas de infecciones de transmisión sexual.
Hemos tenido la suerte, como lo comentábamos, de que las pacientes que vemos en el instituto realmente son pacientes que están bien cuidadas, tenemos muy buenos resultados perinatales. Sin embargo, es lo mismo que en lo que se ve en otros hospitales del país, donde la atención es abierta y donde habitualmente las complicaciones son más grandes y con mayores consecuencias. Como lo comentábamos, riesgo para hemorragia, riesgo para enfermedades hipertensivas y riesgo de muerte también pues en estas adolescentes. Doctora, claro, y vamos contigo, Marisa, ¿te parece si le leo una llamada para que la retome? Porque es de los bebés. Mira, dice Yesenia Aguilar, yo tengo una conocida, es la hija del primer matrimonio de mi esposo, la niña salió embarazada, tiene 17 años, el bebé nació antes de esto, por lo que ella ha tenido complicaciones. ¿A qué se debe que el bebé no se le pueda regular su temperatura y no pueda respirar? El doctor es experto en esto. Sí, claro. Un alto porcentaje el resultado de las madres adolescentes, por lo menos en el Hospital General de México, que es un hospital de referencia de todo el país, a diferencia del Instituto Nacional de Perinatología, nosotros hemos tenido estadísticas en las cuales el 80%, una mortalidad en este tipo de madres adolescentes, alcanza hasta el 80%. Y están vinculadas principalmente a 3 factores: a la prematuridad, ¿sí? Nacen antes de tiempo; a proceso respiratorio inherente a la misma prematuridad; y la tercera, a procesos infecciosos que no se detectaron durante el proceso de embarazo. Actualmente hay un problema a nivel mundial, y México no se escapa a esa situación, que es algo que se llama los prematuros tardíos. Los prematuros que nacen entre la semana 34 y la semana 36.6. Y son esos niños que quedan en el borde. Ya lo decían las abuelitas antes, el que nace a los 8 meses le va peor que al que nace antes de tiempo, ¿no? Eso es algo curioso. Era como algo que comentaba, ¿no? Sí. Actualmente, bueno, ya nosotros los conocemos como prematuros tardíos. Esos niños que no son ni de término, pero tampoco son totalmente prematuros. Y esos niños, seguramente algo asociado le pasó a este chico, a este bebito. Ha de haber nació seguramente con un cierto grado de prematuridad, y esos niños tienen problemas para termorregular, para guardar su temperatura. No son capaces, por la falta de grasa, por la falta de un sistema nervioso central que termorregule toda su temperatura. Esos niños requieren de incubadora. Entonces tenemos ahora el otro problema. No solamente es que la mamá, la adolescente se embarazó, sino que el producto de este embarazo puede ser un niño que tenga altas posibilidades de tener alguna afección neonatal, y va a requerir muy frecuentemente de cuidados intensivos neonatales o cuidados intermedios neonatales. Entonces estamos hablando de que son niños que permanecen por varias semanas hospitalizados, ¿sí? Entonces esto requiere de una integración familiar, porque el apoyo a la mamá debe de ser básico. Claro. Porque finalmente ella es la responsable, sí, pero es una persona adolescente que no asume totalmente la responsabilidad. Claro, sí, aunado a toda la parte emocional, ¿no? ¿Y de qué manera repercuten estos niños, no nada más al momento de nacer, sino entrados los añitos? ¿Cómo repercute el ser hijo de una madre tan joven? Claro, la principal afección está asociado a pesos bajos. Puede ser embarazos de término, pero el bebé no alcanzó el peso adecuado. El peso adecuado, en términos generales, de un bebé al nacer es entre 2.500 gramos y 3.500. Ahí debe de fluctuar. Son niños que a veces tienen 38 semanas de gestación, pero que pesan 2 kilos, por ejemplo. O sea, tienen las semanas de gestación, pero son de peso bajo. Y esto está asociado a que la mamá no tuvo una alimentación adecuada, ¿no? Tuvo un flujo, puede tener hipertensión arterial, y eso provoca que haya disminución de los nutrientes a nivel uterino, y el niño y el feto no crezca, la sea misma chiquito, violencia, la misma violencia genera restricción en el crecimiento intrauterino. El impacto, ¿la violencia? Claro, la violencia doméstica. Claro. Por la angustia emocional. Así o sea, eso repercute también en el peso. Sí, y hay riesgo de nacimientos antes de término con bajo peso, que es peor, tengo entendido, sí, ¿no? claro. Y los defectos al nacimiento también. Los defectos al nacimiento, que no se detectan desde las primeras 10 semanas de iniciado el embarazo. El asunto de la prematuridad, por ejemplo, si es muy chiquito, si está sobre las 34 semanas, es un bebé que seguramente va a ser sometido a ventilación mecánica, y esto le puede provocar cierto grado de hemorragia en el cerebrito. Entonces esto ya complica el neurodesarrollo. Respondiendo a tu pregunta, ya complica el neurodesarrollo en los siguientes años del niño. Puede ser que el niño se vaya de alta a su domicilio,
pero es un niño que va a requerir estimulación temprana, seguimiento neonatal, o sea, requiere todo un tratamiento multidisciplinario y esto vuelve otra vez a generar otro problema en la familia. La familia debe de apoyar todo esto porque tienen un niño que requiere el apoyo de todos y cada uno de los integrantes. Ahora, no todas, ni siempre. O sea, cuando llevan un control adecuado y se atienden y comen bien, ¿las perspectivas son mejores? Sí, efectivamente. Aquí es para importante. Que no me las asusten. No, claro que no. Aquí lo importante es efectivamente que los servicios de salud sean asequibles para ellas. En el Plan Nacional de Desarrollo y específicamente en el Plan Sectorial de Salud, está bien enmarcado lo que debemos de saber y hacer las instituciones de salud. ¿Y ¿no? lo hacen las instituciones de salud? Sí. Creo que sí, el esfuerzo ahí está. Ahora, que se vuelve insuficiente por la alta demanda, por decir algo, y hablo de la experiencia propia doméstica del Hospital de la Mujer. ¿Sí? El 20% de nuestros nacimientos ocurre en mujeres de menos de 20 años de edad. ¿Sí? La terapia intensiva de adultos está efectivamente con un porcentaje alto de adolescentes con enfermedades hipertensivas del embarazo, con preeclampsia. Y secundario a ello, nuestra unidad de cuidados intensivos neonatales también siempre está saturada con recién nacidos prematuros, con una secuela de complicaciones grande que, como bien comentaba Luis, pues van a tener días y semanas de estancia hospitalaria. Con todas las repercusiones. Con todas las repercusiones, incluso de salud, porque puede no nacer infectado, ¿sí? Pero en el transcurso del manejo tiene infecciones. Y se suman otro tipo de situaciones que encarecen para la institución, para la familia, para la chica que acaba de ser mamá, tiene muchas repercusiones en ese sentido, ¿no? Entonces, pues los servicios saturados, ¿sí? Muy a pesar de que uno quisiera dar atención a todos, Josefina no me dejara mentir, no, claro, que pues, los pacientes van de un hospital a otro, a veces. Y es que son 22 millones de adolescentes los que tenemos actualmente en el país. Y de esos 22 millones, el 23% están teniendo relaciones sexuales. El 90% dicen que conocen los métodos anticonceptivos. Sí, lo acabamos de ver. El 80% utiliza un condón, pero el 60% se embaraza. Entonces uno dice, ¿qué pasa? Volvemos a la historia, la educación desde casa, acudir con el médico, y lo que decías es muy cierto. Nosotros realmente hemos podido controlar los problemas en el embarazo porque llegan de manera temprana con nosotros, los cuidamos, pero en los hospitales de segundo nivel, que son de referencia, donde llega la adolescente que quizá nunca la ha visto un médico, que quizá no sabe ni siquiera si que tiene un proceso infeccioso, pues obviamente complica mucho y la vergüenza que acompaña esas edades, ¿no? Así porque es. Pues a las mujeres nos cuesta trabajo también estar, es una cuestión de ya después de acostumbrarse al ir al ginecólogo y todo esto, pero es una cuestión también que tiene que ver con el pudor, con la vergüenza, ¿no? Es como, y más si eres adolescente, y más si sabes que a lo mejor estás embarazada y no lo sabe tu familia, como que evitas ese tipo de cosas, ¿no? Ahora, yo les quiero hacer una pregunta. Aquí hablamos de métodos anticonceptivos y yo creo que este es el gran error que cometemos todos como padres, escuelas, instituciones públicas, salud, todo. Que hablamos métodos anticonceptivos y hay que estar informados y los métodos anticonceptivos. Y esto va cambiando muchísimo. Una gran pregunta es, ¿cuáles son los métodos anticonceptivos actuales idóneos para las muchachitas jóvenes que se pueden usar? Porque no son los mismos que se usaban en mis tiempos o en los tiempos de mi abuela. Esto cambia, evoluciona y pues no estamos enterados y decimos los métodos anticonceptivos y ni sabemos cuáles son. Sí. Aquí, bueno, no existe un método anticonceptivo ideal para todas las personas, para todas las mujeres. Tenemos una gran gama de métodos anticonceptivos a disposición de todas las instituciones del Sistema Nacional de Salud. Estamos hablando de las opciones anticonceptivas más modernas. Por decreto, en la Ley General de Población, todos los métodos anticonceptivos son totalmente gratuitos, al igual que la atención referente. Estamos hablando de toda la gama. Estamos hablando de anticonceptivos, no importa la edad. Estamos hablando desde anticonceptivos hormonales, que pueden ser los orales y pueden ser los inyectables, en todas sus versiones. Estamos hablando de los dispositivos intrauterinos.
Estamos hablando de los implantes subdérmicos, de los parches anticonceptivos, del condón femenino, el condón masculino. Y estamos hablando de toda la gama. Todos estos son totalmente gratuitos. La cuestión aquí importante es que cada método debe de adecuarse a las necesidades específicas de cada persona. No es un método que para los adolescentes hay uno que digan, este es el ideal. No puedo decir que el parche, no puedo decir que la anticoncepción hormonal oral, no puedo decir inclusive como se están utilizando actualmente la anticoncepción de emergencia. Claramente lo dice, anticoncepción de emergencia. Esto quiere decir que se úsese como en los incendios, rómpase y úsese. No cada rato debemos estar rompiendo. No, claro que no. La vitrina para sacar la manguera y apagar el incendio. ¿De qué depende cuál es el adecuado para ti? Depende del comportamiento sexual y reproductivo, de las expectativas que yo tenga respecto a mi comportamiento sexual y respecto a mi comportamiento, a mis expectativas reproductivas. Aquí una cosa muy importante es esta, ¿no? El adolescente muchas veces no tiene unas relaciones sexuales programadas, ni periódicas, ni permanentes o continuas. Entonces, no quiere decir que le vamos a dar un método X. Él tiene que decidir de acuerdo a cuál es cuál es el que mayormente se adecua a mis necesidades. Claro, dependiendo de su situación, claro, de la frecuencia. Para eso entramos en un proceso de orientación-consejería. Este proceso de orientación-consejería es establecer una relación interpersonal con la usuaria o el usuario del método para saber sus necesidades. Para saber sus necesidades, cuál es su decisión acerca del método que él considera o ella considera que es el que más se adecua, y con base en eso nosotros hacemos un acompañamiento. Ajá, perfecto, muy interesante. Vamos a una pausa rapidísimo y regresamos con más, no se vayan. El trabajo que hacemos en esta clínica es multi e interdisciplinario, es decir, no nada más tenemos diferentes disciplinas, las mismas disciplinas se encargan de entre ellas trabajar para crear un servicio de calidad. Entonces, como te darás cuenta, soy pedagoga y a veces se preguntan qué hace una pedagoga en un hospital. Pues precisamente me encargo de todo esto, de la educación hacia la comunidad, que es muy importante, porque si hacemos que la información y que esta información de calidad llegue a los adolescentes, obviamente pues vamos a tener muchísimos mejores resultados, que es los que esperamos cuando un adolescente ya llega embarazada. Ahorita estamos trabajando muchísimo con instituciones escolares, todas aquellas que tienen obviamente el interés. Estamos haciendo talleres de salud sexual y reproductiva para diferentes tipos de población, pueden ser adolescentes desde los 11 hasta los 18 años. Estamos tratando de trabajar este vínculo entre las tres instituciones importantes para un adolescente, como es la familia, la escuela y en este caso la institución hospitalaria. Muchas veces los adolescentes no acuden a estos servicios precisamente por el temor a que no va a ser un servicio amigable, a que probablemente los van a regañar, van a estar llenos de prejuicios las personas que los atiendan. Entonces nosotros estamos tratando de esto, de tener este tipo de prevención, donde les llevamos talleres de salud sexual y reproductiva que disipen sus dudas, que tengan información de calidad, que la lleven obviamente personas expertas en el tema y que puedan solucionar todo tipo de dudas que puedan tener. Lo ideal sería que tanto los maestros se capacitaran también en temas sexuales, como también los mismos padres de familia. En los talleres te puedes encontrar de todo, de verdad. Hemos tenido niños de primaria que ya conocen sobre métodos anticonceptivos y que tal vez nosotros creíamos que no, que ese tema no les llegaba todavía a ellos. Eso ha sido un tabú muy importante para nosotros romper, porque hemos tenido padres de familia que sí se preguntan que por qué a los 11 años les estamos enseñando este tipo de situaciones, ¿no? Nuestra justificación para saber y por qué prevenir a esta edad es porque precisamente, de acuerdo al ENSANUD, las primeras relaciones sexuales en los adolescentes se están presentando entre los 15.4, 15.6 años de edad. Y platicando con ellos 3 años antes incluso sobre estos temas, van a llegar muchísimo más seguros a este tipo de etapas, ¿no? Nosotros reportamos, de acuerdo al ENSANUD, que precisamente el 90%, alrededor del 90% de los adolescentes conocen sobre métodos anticonceptivos. De ahí, pues disminuye la cifra a cuántos los utilizan, ¿no? Sí es un problema muy grave, en el que nosotros vemos que pueden influir diferentes factores. Obviamente está el contexto socioeconómico donde puedan estar viviendo, si son personas en situaciones vulnerables, ¿no? Por supuesto. A veces algunas adolescentes el hecho de estar embarazada lo ven como un escaparate a toda esta situación, por ejemplo, familiar que pudieran tener, que no es tan buena, ¿no? En este caso también hay accidentes anticonceptivos, también hay que recalcar esto. Hay chicos que son responsables, se cuidan, pero de pronto hay un accidente anticonceptivo que resulta en embarazo. Creo que es importante como que tratar
de quitar estos tabús y estos prejuicios que podemos tener muchas veces al hablar de sexualidad con mis hijos, ¿no? Ahora, si los padres de familia pues tienen alguna duda o así, les recomiendo que se acerquen a las personas que trabajan en estos temas y así ellos puedan estar un poquito más orientados. Lo que nos han dicho los especialistas el día de hoy, esta cuestión de estar informados, de estar orientados, pero sobre todo de llevar consejería. Y como los lunes es un tema que es el eje médico, nos están diciendo aquí en las redes sociales, y les agradecemos mucho su participación, que en verdad ellos creen, algunos comentarios, que el tema está siendo tratado de manera muy superficial, que porque las chicas que nos acompañan, que se los agradecemos muchísimo el día de hoy, no representan a la mayoría de las embarazadas adolescentes que hay en el país. Y hay unas estadísticas que tuvimos oportunidad de checarlo con los especialistas en la investigación que se realiza en la producción sobre un observatorio de mortalidad materna, donde desafortunadamente el número más alto de fallecimientos sí son embarazadas adolescentes. Entonces, que si no hay ningún problema, nos dicen, y que si aquí están estas chicas que está bien, entonces, ¿qué pasa con el embarazo en adolescentes en la cuestión médica? Bien, pues es que precisamente está acá con nosotros la gente que está informada, la gente que finalmente está apoyando a sus hijas que se embarazaron, ¿sí? Pero allá afuera, en la ciudad, en los pueblos, está las adolescentes embarazadas que seguramente están trabajando para llegarse a un recurso económico, que muy probablemente no están recibiendo un control prenatal y que son las que nos van a llegar a los hospitales con estas enfermedades, estas morbilidades que complican su embarazo. Qué bueno que estuvieran acá, no están, pero precisamente son las que dan, engruesan esos números que aparecen como mortalidad materna de mucho mayor incidencia en las mujeres adolescentes. Precisamente, no están. Y de hecho, están muertas. Están muertas, entonces, por supuesto que hay consecuencias y las hay graves, ¿sí? Pareciera que aquí no se ve ese espectáculo, ese panorama, pero ahí está, ¿sí? Y no están porque, como comento, o están en el cementerio, o están trabajando, o están en su casa, recluidas en su casa, expulsadas de la escuela, ¿sí? Allá están, ¿sí? Y van a llegar, ¿sí? a algún centro hospitalario con enfermedades, teniendo recién nacidos con las complicaciones que ya mencionaba Luis. Que yo creo que sí lo hemos estado diciendo, ¿no, Luis? Sí, claro. Yo creo que sí. Ajá. Por supuesto, claro que sí. Es tan importante y esto tiene un impacto a nivel nacional y a nivel mundial, que hace poco el presidente de la República estableció las acciones prioritarias para que se tomen las medidas para la prevención de embarazos en mujeres adolescentes. ¿Y qué acciones van a hacer? Sí, primero es la difusión de la parte de la comunicación, de la enseñanza. La otra es abrir, todas las instituciones tienen que promover la parte preventiva de los embarazos a través de promoción de métodos anticonceptivos, de charlas preventivas, ¿sí? Para evitar también la transmisión de infecciones durante el embarazo, ¿sí? Y con esto tener un impacto en la disminución de embarazos y de muerte neonatal. ¿Sí? De hecho, Marisa, déjame darte nada más un dato. Sí. ¿La embarazada adolescente es una embarazada de alto riesgo? La respuesta es sí. Nosotros, las que hemos visto, el 79% de las pacientes que vemos en el instituto tiene una condición de riesgo. La diagnosticamos a tiempo y la tratamos a tiempo. Por eso les va bien, pero no a todas les va bien. Tan que no les va bien, que hay un número muy alto de muertes maternas en adolescentes. Ese número no ha bajado si lo comparamos con otras edades. Hay aquí un comentario de Aurora Marina, dice que las complicaciones, preeclampsia, ruptura prematura de membranas, que lo han estado mencionando, pero las infecciones vaginales, las infecciones urinarias no tratadas, anemia, desnutrición, que si pueden hablar de eso también. El 54% de nuestras pacientes que hemos visto en el instituto tienen infecciones genitourinarias, o sea, es la mitad de ellas, y todas llegan, las damos tratamiento, las manejamos perfecto, pero si no se maneja ese tipo de infecciones, acabamos en un nacimiento pretérmino, en una endometritis puerperal, infección
complicaciones después de que nace el bebé y desafortunadamente muchas mujeres no se les diagnostica y pues las consecuencias graves son para el bebé, muchas de las ocasiones además para la madre. ¿no? Por supuesto. Y otro punto que estábamos, ahorita regresamos contigo, otro punto que estábamos hablando por acá con Diógenes es la cuestión de los abortos también y la muerte por aborto. Claro. Por ejemplo, aquí están con nosotros quienes han decidido continuar su embarazo, ¿sí? Pero también allá afuera están quienes han optado por la interrupción de su embarazo y accedido a abortos, a veces en condiciones completamente inadecuadas, que las va a llevar a complicaciones, cuando menos de pérdida de su fertilidad por la pérdida de su útero, por procesos infecciosos, o a veces engruesan los números de mortalidad. Finalmente es mortalidad materna también. ¿Sí? Aquí entran las controversias y seguramente, y esta es una posición muy personal, ¿sí? También, y está contemplado, ¿no?, el acceso al aborto, a la interrupción legal del embarazo en condiciones suficientemente adecuadas que garanticen que no haya consecuencias a futuro, ¿no? Así es. Alejandro, ¿qué querés decir? Bien, respecto a esto, como dicen, a lo mejor no estamos perfectamente bien enmarcados en la realidad de lo que consiste el embarazo no planeado o el embarazo en adolescentes. Podemos decir que cerca del 18.3% del total de nacimientos, que no son embarazos, el total de nacimientos que se dan en México son en mujeres menores de 20 años. De los cuales el 60%, encuestas dicen que 40% y el otro el 60%, son embarazos no planeados, o sea, que no estaban programados para que estuvieran en la vida del adolescente, hombre o mujer. El 13% del total de las muertes maternas que se dan en México ocurren en mujeres menores de 20 años que estuvieron embarazadas. Y un adolescente tiene de 4 a 5 más riesgo de morir durante su gestación, durante el evento obstétrico, que una mujer mayor de 20 años. Es más alto que en mujeres indígenas. Esto nos está hablando de una manera de qué es lo que está pasando con la... Si tenemos los servicios, tenemos la infraestructura, tenemos acceso a la metodología anticonceptiva más moderna, es gratuita, ¿por qué no acuden las y los adolescentes a nuestros servicios? Esa es una pregunta que tenemos la respuesta. ¿Y la respuesta es? La respuesta es, son horarios inadecuados para ellos. Generalmente la atención se da en la mañana cuando los adolescentes están en la escuela. Sí. Los trámites administrativos que a veces son muy engorrosos y que hacen que el adolescente permanezca más tiempo en las unidades. La actitud del prestador o prestadora de servicio ante un embarazo que antepone sus prejuicios personales a la situación real que está pasando con el adolescente. La cuestión es el desconocimiento que existen servicios específicos. Dentro de la misma Secretaría de Salud tenemos una estrategia que venimos operando desde 1984 que se llaman los servicios amigables para adolescentes. Desafortunadamente no hemos tenido todos los recursos para poder ampliar la infraestructura. Tenemos 1.250 servicios amigables en todo el país. Quiere decir esto que son atendidos por personal capacitado, en donde tiene conocimiento sobre la atención a la salud sexual y reproductiva del adolescente, en donde tienen una cultura de respeto a los derechos sexuales y reproductivos del adolescente, que es otro caso muy importante, y esto agrava la situación que mencionaba la señora sobre el aspecto de que la niña estaba embarazada y le negaron el acceso a continuar con la escolaridad. Esa es una violación a un derecho reproductivo. No tiene por qué. Y no estaba evadiendo la respuesta de por qué el gobierno federal apoya programas crea programas para apoyar a las adolescentes embarazadas. Si no fuese así, ¿qué pasaría con ese adolescente? Ya está el problema ahí. Lo primero que tenemos que hacer cuando aparece un problema es contener el problema y después crear acciones preventivas. Claro. Y esa es la situación que se está presentando. No podemos dejar... Ahora, hay una situación muy importante. Las niñas adolescentes embarazadas que están dentro de la escuela, sobre todo aquellas que son la población que atiende la Secretaría de Salud, y creo que mis compañeros, ni Josefina, ni Luis, ni Diógenes me podrán dejar mentir, son la población que mayor desventaja social tiene. Claro. No tienen la protección social, no tienen un nivel de escolaridad mucho más bajo. Las encuestas, y está comprobado, nos dicen que a mayor nivel de escolaridad hay mayor aceptación en el uso de métodos anticonceptivos. Hay mayor acceso a la información, acceso a información basada en evidencia, no de cuestiones de que yo creo que las cosas son así, o a mí se me ocurrió que las cosas deben de ser así. Son información basada en evidencia científica comprobada. Entonces, ante esta desventaja, algo tenemos que hacer para contener el problema. No podemos dejar a esas niñas que están embarazadas, que por alguna situación económica tengan que dejar
frustrar su proyecto de vida. Claro. Entonces, Además, el se hace en gobierno todos va por los ahí. países también. Va por La allí. apoya. O sea, la cuestión aquí es qué tanto estamos dando nosotros acciones preventivas con esa niña que ya se embarazó y que no le damos la atención adecuada. Un caso especial. Las niñas de entre 10 y 14 años que se embarazan, ¿ustedes creen que son un embarazo programado o un embarazo planeado? No, pues no. ¿O un embarazo que por tradición en la comunidad se lleva así? No. Seguramente tiene un fondo de un abuso sexual. ¿Qué estamos haciendo ahí para darle seguimiento a estas niñas que han sido víctimas de abuso sexual y que tienen un embarazo? ¿Les atendemos Pues el todas evento estas obstétrico? respuestas son las que queremos que nos den. Sobre eso es lo que estamos trabajando. ¿Qué están haciendo? En el protocolo del Centro Nacional de Equidad de Género se está haciendo un protocolo precisamente para darle seguimiento a estas niñas adolescentes menores de 14 años, que seguramente el embarazo es producto de una violación. Se le atiende, se le da el control prenatal, se le da atención a la obstétrica, pero hay que darle seguimiento. ¿Qué está pasando en el nicho familiar antes que propició que este embarazo se presentara en una niña que ni siquiera tenía la idea Es que de lo es que un está tema pasando? que nos puede llevar a tantas y tantas cosas, que tiene que ver con tanto, pero quisiera también darles el tiempo a las personas que vinieron hoy a comentar su caso, y tenemos un testimonio anónimo que agradezco muchísimo, y bueno, tengo entendido que tú has tenido ya 3 embarazos. ¿Qué edad tienes ahorita actualmente? Ahorita tengo 23 años. 23 años, pero ya tienes 3 hijos. Ajá, Tu 3 primer hijos. hijo lo tuviste a los 14. A los 14. Ajá. ¿Y cómo fue esa experiencia? Bueno, mi primer hijo fue que, bueno, yo no sabía y iba estudiando la secundaria y ya andaba yo normal y todo, y a mí se me antojaba el frutzi congelado con chile piquín, y yo pues dije que estoy rara, ¿no? Y ya yo platicaba con mis amigas que me estaba creciendo mucho la panza, y mis amigas, a lo mejor estás embarazada, vas a tener un bebé. Y yo dije, no, ¿cómo creen? Y yo no creía eso. Y hasta que tenía 2 meses, todavía no sabía, es cuando fue un accidente ahí por mi casa. Se murió mi abuelita, su mamá de mi mamá, la atropellaron y tenía diabética, bueno, era diabética y ¿Y la muerte de ella te afectó mucho a ti? No me afectó más mi mamá porque la veía encerrada, llorando, tenía ganas de ahorcarse porque ponía un lazo y se quería ahorcar. Sí. Y eso es lo que a mí me afectó de ella. Estando embarazada. Estando embarazada, ya hasta los 3 meses me di cuenta porque ya no menstruaba yo, y mi mamá dijo, pues vamos a similares, y ahí mi mamá me llevó a similares y me hizo una prueba de embarazo de sangre y ya tenía 3 meses, me dijo el doctor. ¿Qué repercusiones tuviste con tu embarazo por esta tristeza y todo este estrés emocional que tuviste? Tengo entendido que tu bebé nació a los 7 meses, ¿no? A los 7 meses nació mi niño. Ajá. Y me dijeron que era alto riesgo y por eso se me vino mi bebé por depresión. Y sí, estábamos mal todos, y pues gracias a Dios que salió bien mi bebé, y por algo me lo mandó Dios porque es un ángel, para mí es un ángel. Qué bueno. Y por él estoy aquí. Pues yo te agradezco mucho que lo compartas con nosotros, y bueno, pues ahora ya, fíjate, jovencita ya, madre de 3 hijos, ¿verdad? Muchas gracias por compartirlo con nosotros. Las depresiones y los problemas emocionales afectan de esta manera, o sea, ¿sí se puede adelantar el parto? Claro, de hecho es lo mismo que la violencia, la cuestión de la angustia, la ansiedad materna. Nosotros en la experiencia que hemos desarrollado en el instituto, un gran número de adolescentes cursa con ansiedad al saberse embarazada, en el entorno familiar, y esto propicia, por supuesto, que también tenga repercusiones el embarazo, como nacimientos antes de término y bebés con bajo peso al nacer. Perfecto. Causa y consecuencia. Causa y consecuencia, Así por supuesto. Vamos a una pausa rápidamente y regresamos aquí con más en Diálogos en Confianza.
Pues qué bueno que sigue con nosotros, pero ya es el último bloque del programa del día de hoy, pero el próximo lunes el tema será la necesidad de seguir siendo jóvenes. Es que la verdad, ¿cuánto le invertimos a esto ahora con estos modelos, estos estereotipos de belleza, donde sobre todo nosotras las mujeres se nos exige esto de ser muy guapas, Marisa? Y hay muchas personas que de verdad, créanme, México está en la lista de los países que más se invierte en cirugías plásticas. Vamos a conocer cuáles son las cirugías plásticas que más nos realizamos aquí en nuestro país, cuánto cuestan y además los riesgos que puede haber si nosotras vamos con un especialista que no tenga, bueno, que sea un pseudo especialista, que desafortunadamente hay mucho charlatán en nuestro país. El próximo lunes nuestros especialistas nos van a hablar de todo esto, así que no se lo pierda, la necesidad de seguir siendo jóvenes. ¿A qué le entramos con tal de estar ahí? Y ahora vamos a ver el resumen final del programa del día de hoy, después una cápsula de los talleres que se dan en esta especialidad de adolescentes en el Instituto Nacional de Perinatología. Las niñas de esta edad pueden cursar con problemas tales como preeclampsia, esto es que se les eleva su presión arterial, de no acudir de una manera temprana al médico a un control prenatal puede causarles también riesgo de hemorragia en el parto, porque muchas de las ocasiones son partos prolongados. Un control prenatal oportuno y completo y de calidad disminuyen de una manera impresionante los factores de riesgo. Que en las madres adolescentes las malformaciones están por arriba de las mamás que sí llevaron un control prenatal adecuado. La Organización Mundial de la Salud establece el periodo de adolescencia entre los 10 y los 19 años. Inicialmente, la violencia sexual la van a ejercer los mismos familiares. El 4% desafortunadamente sufren de violencia sexual. Una mortalidad en este tipo de madres adolescentes alcanza hasta el 80%. Y están vinculadas principalmente a 3 factores. A la prematuridad, a proceso respiratorio inherente a la misma prematuridad, y la tercera, a procesos infecciosos que no se detectaron durante el proceso de embarazo. 22 millones de adolescentes los que tenemos actualmente en el país. El 23% están teniendo relaciones sexuales. El 90% dicen que conocen los métodos anticonceptivos. Sí, el 80% utiliza un condón. El 60% se embaraza. Tenemos una gran gama de métodos anticonceptivos a disposición de todas las instituciones del Sistema Nacional de Salud. Todos estos son totalmente gratuitos. Cada método debe de adecuarse a las necesidades específicas de cada persona. La llamada Unidad de Investigación en Medicina del Adolescente es un concepto que se generó aquí en el Instituto Nacional de Perinatología en el año 1998. Los adolescentes en general y las adolescentes están en una edad donde siempre hubo un vacío en cuanto a su atención médica. Los pediatras solamente llegaban hasta cierto punto de su edad y los ginecobstetras llegábamos hasta otro, y siempre estuvo un vacío y siempre múltiples especialistas no sabían realmente cuáles eran los lineamientos adecuados para ellos. Inicialmente la clínica del adolescente se fue dirigiendo más hacia embarazo no deseado. De ahí parten los servicios de planificación familiar, servicios de psicología, servicios de atención ginecológica, que es una situación que se deben de atender y que, como les digo, es una etapa de vacío importante, y es en base a eso que se generó la necesidad de crear un servicio como este. Inicialmente no había una definición en cuanto a lo que es un adolescente. De inicio se aceptaban pacientes de 19 años en adelante, 17 años hacia abajo, digamos, pero recientemente los lineamientos son que pacientes embarazadas menores de 16 años son aquellas a quienes debemos de atender en la clínica del adolescente, aquí en el Instituto Nacional de Perinatología. También atendemos padecimientos ginecológicos como tumoraciones, situaciones de sangrado uterino anormal, situaciones de afecciones psicológicas, abuso sexual, violencia familiar. Son todos esos temas los cuales la clínica va dirigida. El instituto tiene una política, como todo el Instituto Nacional de Salud, conforme a su nivel socioeconómico es como se obtienen las cuotas de recuperación. Sin embargo, la mayoría de estas pacientes habitualmente tienen niveles de cuotas de recuperación bajos por la situación en la que están pasando. La clínica de adolescente vino a formar un parteaguas en la atención ginecobstétrica en México. Desafortunadamente, el embarazo en el adolescente es un problema vigente y no hemos visto unas cifras de disminución. Las políticas de planificación familiar muy dirigidas hacia los adolescentes, creo que en esa parte hemos fallado. En México, las cifras de embarazo en el adolescente van desde un 15 hasta un 22%. Es decir, 1 de cada 5 embarazadas que llega a los hospitales es adolescente. El reconocer que los adolescentes tienen derechos sexuales y reproductivos, el acceso a los servicios de planificación familiar sin tener que pasar
por el consentimiento de los padres. No nada más que conozcan, porque el 70% de los adolescentes conocen que existen métodos de planificación familiar. Muchos de ellos, el 60%, los utilizan en su primera relación sexual. Sin embargo, en esta encuesta nacional de salud que se generó en el año 2012, la mitad de las adolescentes reconocieron haber estado embarazadas. Entonces, son cifras muy graves, son cifras que debemos tener en cuenta y considerar para facilitar el acceso a estos servicios de anticoncepción y de información que los adolescentes tienen derecho. Si estamos dando educación sexual en las escuelas, probablemente no estemos hablando de estos temas en familia. Probablemente sea una de las condiciones de las cuales debemos los padres de familia tomar conciencia y no ocultar esta situación y hablar de la sexualidad como un tema de salud, no un tema oculto, no un tema escondido. Pues bueno, ya tenemos ahí esta información y aquí en las redes sociales Leticia nos dice que si el cordón umbilical se puede enredar con mayor facilidad en un embarazo en adolescentes, ¿esto no es así? No, definitivamente no. La gran mayoría de los embarazos de término, los bebés enredan el cordón en el cuello, la pierna, el brazo y juegan con él y no existe un riesgo mayor en las adolescentes. Blanca Hernández en las llamadas dice, tengo una hija que se embarazó a los 15 años, su hija nació con pie equino, después a los 33 se embaraza nuevamente y su hijo nace con paladar hendido, o primero sí era un embarazo en adolescentes y luego ya no, pero dice que cuál será el motivo de que sus hijos hayan nacido con estos problemas. Pues seguramente el segundo embarazo que tuvo un problema ya de defecto de cierre de tubo neural por deficiencia de ácido fólico, deficiencias desde el punto de vista nutricionales, Nora. Y eso es un riesgo muy alto en estas adolescentes, ya lo habíamos comentado en los hijos de madres adolescentes. De hecho déjame decirte que el 15% de nuestras pacientes tienen algún problema de ellos. Claro, sobre todo el pie, los defectos de posición de las extremidades están vinculados a la falta de flacidez de la pared abdominal. Si tienen oligodramios, o sea, poco líquido amniótico, o por alguna situación que quieren esconder el embarazo, se ponen alguna faja. O sea, no le dan esa libertad al feto de desarrollarse, de moverse. El feto tiene movimientos. Si está totalmente comprimido, pues esa puede ser un factor que haya predispuesto que tenga ese defecto en la extremidad. Quizás sea una pregunta fuera de, pero lo que vemos es que muchas embarazadas adolescentes, de verdad, esto que mencionan, no hay crecimiento igual, ¿tiene que ver con una cuestión emocional también? Yo creo que porque más bien, tenemos embarazadas aquí de 8 meses que parecía no que no, ¿verdad, Marisa? Sí, que casi no ¿Sí se les tiene ve? que ver? Sí, más bien tiene que ver con el desarrollo de la musculatura, de los músculos y de los huesos. O sea, durante el embarazo, conforme va evolucionando el embarazo, la doctora nos puede explicar mejor esta parte, los músculos tienden a abrirse, a dilatarse. Pero eso debe de tener, las fibras musculares deben de tener un grado de madurez. De no ser así, pues generalmente están más restringido el movimiento. Que de hecho lo que comentas, en las embarazadas adolescentes tenemos mucho el problema de que los bebés no ganan peso, porque entre que esconden el embarazo, se fajan y no comen bien, por supuesto, por eso no hay un desarrollo adecuado. Y también pues la talla, el abdomen es duro, es fuerte, tiene unos músculos abdominales bastante fuertes que a veces no permite ver si está creciendo o no. Entonces hay que hacer una buena evaluación de estas niñas. Y aquí tenemos un caso, fíjate, por ejemplo, que agradezco mucho a Araceli. Muchas gracias, Araceli. ¿Tu sobrina se embarazó joven? Se embarazó a los 16 años, tuvo su primer bebé, una niña, que actualmente tiene 5 años. Después, a los 2 años, se vuelve a embarazar. Y de ese embarazo nace el bebé y a la hora de que nace muere la mamá. La niña vive con el papá actualmente en Veracruz. ¿Qué le pasó a la mamá? Pues clínicamente no nos dijeron qué pasó, simplemente dijeron, ya se murió. Muy jovencita además. Muy jovencita. Y bueno, es una situación que, perdón. No, te entiendo, son situaciones muy difíciles. Que sí nos ha acarreado muchas situaciones tristes porque nunca supimos qué le pasó. El doctor no dio un diagnóstico. ¿Qué fue lo que pasó? Si tuvo preeclampsia, si fue bien, o sea, ¿estaba bien durante su embarazo? Aparentemente sí estaba bien. En el testimonio médico nunca dijeron si fue preeclampsia, si fue
No sabemos, asfixia. Nació bien la bebé, nació bien, nada más que a la hora de que nace, se muere ella. Sí, pues fíjate, justamente lo que estábamos comentando, el riesgo de muerte en las mujeres adolescentes es muy alto. En América Latina, 4 a 5 veces más que una mujer adulta. Entonces, y desafortunadamente situaciones así se suceden con frecuencia. Las principales 4 causas de muerte en un adolescente es muertes maternas indirectas, esto es niñas que tienen algún problema médico, que se embarazaron y ese problema médico se agrava, preeclampsia, la elevación de la presión arterial, hemorragia, que sangran mucho después del parto, y el aborto. Entonces, realmente, y se ha tratado de controlar estas enfermedades, pero en las adolescentes son específicamente difíciles. Y a veces nos sorprenden con casos como estos, que todo iba bien y desafortunadamente son malas noticias. Gracias por compartirlo con nosotros, Araceli. Bueno, hola. Tú vienes entonces de BIFAC. BIFAC, ¿qué es BIFAC? BIFAC es una fundación que apoya a mujeres embarazadas. Atendemos y capacitamos a mujeres embarazadas en situación de desamparo. Ofrecemos servicios que van desde el alojamiento, es decir, un lugar donde vivir, justo por la problemática social que muchas de nuestras mujeres experimentan, ¿no? De repente la familia pues voltea como el apoyo, y entonces acá nosotros ofrecemos atención médica, capacitación para el trabajo. Durante esta temporada nosotros les capacitamos. Tenemos 3 talleres que están certificados: estilismo, corte y confección, preparación de alimentos y servicios a comensales. ¿Cuál es la idea? Pues justamente fortalecer a nuestras mujeres, a todas las mamás solteras, porque la mayoría presentan esta especificación. Y entonces, bueno, a partir de ahí y de toda la atención médica, de ofrecer un espacio tranquilo donde ellas puedan estar en paz, para que al egresar justamente de este espacio, pues puedan tener todas las herramientas posibles. Estamos en 24 estados de la República, estamos justo en la zona metropolitana, tenemos 2 espacios, uno que está al norte de la ciudad y otro que está al sur de la ciudad, y bueno, voy a dar la página, porque es básico, ¿sí? www.bifac.org. Ahí está, ahorita en la pantalla. Súper. O sea que ahí la pueden checar. Ok, muchas gracias. Muchas gracias, no, al contrario, gracias a ti. Y nos quedan pues ya, la verdad, pocos minutitos. Quisiera ir para allá con ustedes para que, pues a manera de conclusión, ¿con qué nos vamos a quedar después de haber escuchado este programa? A ver, Alejandro. Bueno, como hemos visto a través del manejo de todo este tema, que ha sido verdaderamente tortuoso y a veces hasta cierto punto trágico, nos damos cuenta que en el embarazo en adolescentes tiene 3 tiempos. Obviamente uno antes del embarazo, cuáles son las condicionantes que propiciaron que esta pareja adolescente se haya embarazado. No nada más hay que ver al adolescente, a la mujer, sino hay que ver a la pareja adolescente en sí. La cuestión aquí importante es que las mujeres adolescentes adquieran el poder de decidir sobre su propia sexualidad y su reproducción. ¿A qué me refiero en esto? Me refiero a algo muy importante. El uso de un método anticonceptivo o acceder o aceptar a tener relaciones sexuales no es una cuestión de presión. Tiene que ser una decisión firme, tiene que ser una decisión libre, tiene que ser una decisión consensuada e informada. Previo al embarazo. Durante el embarazo ya vemos todas las implicaciones que tiene desde el punto de vista médico. Antes es médico, psicológico y social. Durante el evento obstétrico también tenemos que ver esa multifactorialidad que influye para que una mujer esté embarazada en ese momento ahí en la atención. Y lo que pasa posterior, tanto para la mujer en su proyecto de vida, como para el proyecto de vida y el pronóstico del niño o de la niña que nace. Por lo tanto, la atención integral antes, durante y después del embarazo es lo más importante, y donde la piedra angular de toda esta situación es la educación, una educación integral, no nada más de sexualidad, sino una educación integral en todos los aspectos para el desarrollo y crecimiento adecuado de esta persona. Aquí hay una cosa muy importante. ¿Quién dijo que la sexualidad no forma parte esencial de la salud integral de la persona? ¿Quién nos dijo que la sexualidad o el comportamiento sexual tiene que atenderse en la oscuridad, en lo oscurito, en el rincón, en la privacidad? No es así. La sexualidad, como lo decía aquí Diógenes, probablemente es uno de los placeres más importantes que hay dentro de la vida y la existencia de las personas. Así es. Por lo tanto, yo considero que la educación integral y favorecer el ambiente, como ahora con la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo, es propiciar esas condiciones que favorezcan no nada más el ejercicio de la sexualidad,
sino la creatividad, el desarrollo y el crecimiento adecuado de la población. Así es, muchas gracias. Nos quedan 2 minutitos rápidamente, ¿alguna conclusión que quieran tener? Que los embarazos en las madres adolescentes es un problema a nivel nacional, como ya lo han explicado. Que no lo podemos dejar así nada más a la ligera, que sí tiene un impacto social muy importante. Y yo nomás le daría una temática a lo que acaban de comentar. Que el asunto de que se trunque un adolescente que se embaraza, muchas veces, que no es el caso de todas, pero de la mayoría sí, son mano de obra que pierden esa oportunidad de seguir estudiando, y esto ha traído como consecuencia que, según cifras de la Secretaría de Educación Pública, son personas que abandonan, no terminan sus estudios de secundaria, están incompletos, o bien la preparatoria también es incompleta. O sea, es un tema importante de deserción escolar. De deserción escolar, terriblemente. Okay. ¿Sí? Yo quisiera comentar que efectivamente, y retomando las palabras de Alejandro, el problema ahí está, y efectivamente debemos de actuar antes de que se dé el embarazo, durante él mismo y después. Pero yo creo que los esfuerzos aislados van a ser truncos y poco productivos. El Hospital de la Mujer tenía hace muchos años un programa de atención a la embarazada adolescente, en la que se le enseñaba corte y confección, manualidades, y ¿por qué se abandonó? Por falta de recursos, ¿sí? Entonces yo creo que sumando esfuerzos es como vamos a poder lograr resolver. Nos quedan 30 segundos. Rápido, en el instituto damos educación reproductiva para adolescentes. Les doy el teléfono 5520-9900. Tendremos un curso para padres y adolescentes en mayo. 2, si te sabes embarazada, ve con el médico. Y 3, si ya estás embarazada, mi vida, hay que pensar en cómo cuidarse para no embarazarse otra vez. Eso. Muchas gracias. Nora Saldaña, ya nos vamos. Muchas gracias. Nos vemos el próximo lunes. Gracias, Marisa. Y yo los espero el próximo miércoles en Saber Vivir. Vamos a estar hablando de intimidad y las redes sociales. Un tema interesantísimo. Próximo miércoles 9:30. Aquí los espero. Muchas gracias a todos y sobre todo gracias a usted. Hasta la próxima.